Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre los números complejos. ¿Conoces los números complejos? ¿Conoces qué componentes forman los números complejos? Pues los números complejos se los representa con la letra C y están constituidos por una parte real, por un número del conjunto de los números reales y por un número imaginario. Es así que C es igual a real más un número imaginario. Pero vamos a hacer una descripción, porque esta sería una descripción general de lo que son los números complejos. Tener en cuenta que es un número complejo, es aquel que está formado por un número real y por un número imaginario. Pero vamos a hacer una descripción que es cada uno de estos conjuntos de los números reales, de los números imaginarios. Entonces, vamos a hablar sobre los números reales. Por aquí, por este lado, voy a colocar los números reales. ¿De acuerdo estamos? Entonces voy a indicar, pues, que este conjunto que está aquí serían los reales. Por lo tanto, pues voy a escribir aquí la letra R para designar que este sería el conjunto de números reales. ¿Y por qué está constituido el conjunto de números reales? Pues el conjunto de números reales está constituido por dos conjuntos, que es el conjunto de números racionales y el conjunto de números irracionales. Entonces aquí pues vamos a colocar el conjunto de números Q. ¿Y qué son esos números Q? Pues el conjunto de números Q es el conjunto de los números racionales que le vamos a designar con qué letra? Le vamos a designar con la letra Q. Los números racionales serían aquellos que se los designa con la letra Q y ya vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar qué representa este conjunto de números racionales. Pues como decía, pues los números reales tienen dos conjuntos. ¿Cuáles son esos dos conjuntos? Pues esos dos conjuntos son el conjunto de números reales, racionales Q y el conjunto de números irracionales, con lo cual vamos a llamar a este conjunto número Q'. Entonces, tener en cuenta esto, los números reales están constituidos por los números racionales y por los números irracionales. Los números irracionales los vamos a representar con la letra Q'. A su vez, aquí sucede algo, mis estimados estudiantes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues aquí sucede otra situación más. ¿Qué sucede? Que el conjunto de números racionales a su vez tiene otro conjunto aquí y ese conjunto es el conjunto de los números enteros. ¿Y con qué se designa los números enteros? Pues a los números enteros se los designa con la letra Z. Con la letra Z, este sería el conjunto de números enteros. ¿Y cuáles son estos números enteros? Pues estos números enteros son los positivos, los negativos y el cero. Ojo, positivos, negativos y el cero. Los Z serían los números enteros. ¿Y qué creen mis estimados estudiantes? Aquí pasa algo, aquí va a suceder algo. Pues aquí va a suceder lo siguiente. Pues aquí sucede que este conjunto de números enteros a su vez tiene otro conjunto dentro. ¿Y cómo se llama ese conjunto que tiene este conjunto de números enteros? Pues ese conjunto de números enteros tiene un conjunto aquí dentro que se llama el conjunto de números naturales. Entonces aquí lo vamos a representar y sería el conjunto de ¿cuáles? De los números naturales. ¿Y qué son los números naturales? Pues los números naturales son los números que están conformados por los números positivos. Son aquellos números que están conformados por los números positivos. Los vamos a representar con una letra, pues los números naturales se representan con la letra N. Entonces vamos a hacer una revisión de todo esto, de este importante mundo de los números. El conjunto más pequeño es el conjunto de números naturales, que son los positivos. Luego le siguen, ¿cuáles siguen después de eso de los naturales? Pues después de los naturales le siguen los enteros que se designan con la letra Z. Y los números Z, que son enteros, están constituidos por positivos, por negativos y por el cero. Es por eso que los Z, que son enteros, contienen a los N, que son naturales. A su vez, este conjunto pertenece al conjunto de números racionales. ¿Y cuáles son esos números racionales? Pues los números racionales son los números fraccionarios, pero aquí hay un detalle. Es decir, todo número que representa una fracción, es decir, todo número que se pueda escribir de la forma a sobre b, siendo pues b diferente de cero, porque si b vale cero ya deja de ser una fracción. Todos los números que se escriben de la forma a sobre b forman parte ¿de qué? Forman parte del conjunto de números racionales.
usted se preguntará, pero ¿qué pasa con los enteros? Con el -5, ¿qué pasa con el 5? Si ellos no son fracciones. Pero si usted tiene un 5 y al 5 lo coloca sobre 1, pues se ha convertido en una fracción. Si usted tiene un 5 y al 5 lo colocó sobre 1, se convierte en una fracción. Tener en cuenta que el 5 es entero y a su vez también es natural. Entonces, tener en cuenta esos referentes. Ahora usted se preguntará, ¿qué pasa con los irracionales? ¿Qué elementos conforman los irracionales? Los números irracionales están constituidos por el número pi, lo constituyen aquí, el número pi lo constituye, lo conforma el número e y lo conforma el número áureo, Aquí lo vamos a representar. ¿Qué otros elementos conforman estos números irracionales? Todas las raíces inexactas, mis estimados estudiantes, todas las raíces inexactas forman parte del conjunto de números, de los números irracionales. Esos son los elementos que forman parte de este conjunto. Son las raíces inexactas, Muy bien, entonces, ahora sí, ya tenemos aquí este conjunto de qué? Tenemos este conjunto de números reales al cual pues hemos estado hablando que es un componente de quién, es un componente de los números complejos, es decir, los números reales contienen a los racionales y a los irracionales. A su vez, los racionales contienen a los enteros, a su vez los enteros contienen a los naturales. Y ahora vamos a hablar acá de esta otra parte que es el conjunto de números, este conjunto de números imaginarios. Vamos a hablar de este conjunto de números imaginarios. Entonces, este conjunto de números imaginarios lo vamos a colocar por aquí. Vamos a abrir un espacio por aquí para colocar ese conjunto de números. ¿Cómo se llama? El conjunto de números imaginarios. ¿Y qué pasa con este conjunto de números imaginarios? ¿Qué elementos componen a este número imaginario? Entonces, aquí estarían los números imaginarios. Tengamos en cuenta lo siguiente, por decir, todas las raíces de números negativos, por decir, la raíz cuadrada de -9. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de -9? Pues la raíz cuadrada de -9 es ¿cuánto? Pues lo que se hace aquí es separar la raíz de 9, que sería 3, y la raíz de -1, que sería i. Entonces, la raíz cuadrada de -9 es 3i. Esto es lo que corresponde a ¿qué? A un número imaginario, es decir, todas las raíces que son raíces cuadradas de números negativos, porque buscamos la forma de solucionar ese número, buscamos la forma de hacer que este número tenga un valor, de solucionarlo, porque generalmente, ¿qué decimos? Raíz cuadrada de 9 no tiene solución. Es lo que generalmente se suele decir. La raíz cuadrada de -9 no tiene solución, porque no hay ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé -9. En cambio, la raíz cuadrada de 9 sí tiene solución, porque la raíz cuadrada de 9 es +3 y es -3. ¿Por qué es +3? Porque +3 por +3 nos da 9 y -3 por -3 también nos da +9. Pero la raíz de -9 no existe. Pero buscamos una forma de encontrarle solución y sería 3i. Sería 3 imaginario. Entonces, este conjunto de números imaginarios que está conformado por un número real y por un número por i, está conformado por este número y por i. Esto es el que representa lo que es el conjunto de qué, el conjunto de números imaginarios. Ahora, entonces, ahora sí, aquí viene ya lo que es la parte final. Tener en cuenta que los reales están aquí y tener en cuenta que los imaginarios se encuentran aquí. Ahora, los complejos es la unión de todos estos conjuntos. Los complejos forman todo este conjunto de números reales y de números imaginarios. Entonces, el conjunto de números reales más el conjunto de números imaginarios es lo que representa ese gran conjunto de qué? Representa ese gran conjunto de números complejos y lo vamos a designar ¿con qué letra? Pues los números complejos los vamos a designar con la letra C. Con la letra C estaríamos designando este gran conjunto, números complejos. Tener en cuenta lo siguiente, no hay mayor conjunto a partir de aquí. El conjunto más grande que existe de los números es el conjunto de números complejos. ¿Quiénes conforman los números complejos? Pues los conforman los reales conjuntamente con los imaginarios. Ahora, con relación a lo que está escrito aquí, con relación a esto que está escrito aquí,
real. Entonces, un complejo podría ser, un ejemplo de número complejo podría ser, pues, un número real. Un número real sería cualquiera, se me ocurre el 5. Y luego más, un número imaginario, 3i. Esta es la forma como se representa un número complejo. Está constituido por un número real y por un número imaginario. Vamos con otro ejemplo de número complejo. Entonces colocamos C para representar el número complejo y colocamos un número real. Vamos a colocar un número real, un medio. Un medio, por supuesto, es un número real. Un medio y luego vamos a colocar pues más, perdón, en este caso vamos a colocar menos 3, menos 4i, menos 4i. Entonces, de esta manera, pues allí estaría también representado, ¿qué cosa? Estaría representado otro número complejo. Tener en cuenta, pues, este detalle, ¿no? Que los números complejos están constituidos, ¿por qué? Por reales y por imaginarios. Complejo igual un medio menos 4i. Tenemos allí representado otro número complejo, sí, tener en cuenta los reales que están aquí y los imaginarios que se encuentran acá. De esta manera, pues, he compartido con ustedes esta información así sintetizada sobre lo que es este gran conjunto, porque créanme lo que allí dentro de eso hay infinitos números que conforman este conjunto de números complejos. Solo los números reales son amplios. Si hablamos de números racionales, eso es amplio. Si hablamos de números Z, que son números enteros, esos también son infinitos. Si hablamos de números naturales, también son infinitos. Todos esos números son infinitos. De esta manera, pues he compartido con ustedes este contenido relativo a los números complejos. Y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que será de mucha utilidad en sus actividades académicas. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.